bonico que votar gràcies a l'ICE. Un mes molt fort d'aquesta sabentina que és boníssim. Agrair a Enrique i Rosaldo la seva amabilitat de mi. Moltíssimes gràcies als dos per tot el comportament que han tingut de mi. Vos estimem molt, juntes. Tampoc podria ajudar-me a aquesta persona que no s'estime i que sempre tindrà en el cor. Ells els niños, el nostre president. Gràcies per la teva amistat. Avui Maria, que ha sigut tan especial en este any. Sempre ha vingut paraules amables com bones per a mi. Gràcies, mai els oblidaré. Amparo Trio i la teva filla Anna, que he sigut com una família més en este any. Gràcies per les atencions en un moment que hem passat juntes. A Vicente, que ha sigut el nostre xofer i que sempre ha estat pendent de nosaltres. No podria faltar en aquesta despedida el meu origen un torn més institucional que mai. I la meva missió, la falla de la vida. Què dic de vosaltres? Que sou més que una falla, que sou com una família per a mi, i que mai oblidaré el carinyo i l'apoyo que m'heu donat ni les vegades que hem fet que m'emocione. Gràcies per la comissió, us vull. A les famílies majors i residents, tant majors com infantils, que haveu estat al meu costat sempre que necessitava. Moltes gràcies a tots. Per este any siga més inolvidable. Un bes fortíssim. A les nostres amics del Gertino, que ens han de donar superament. Quan varen molt feliços avui i quan varen a nosaltres al Gertino. Ha sigut el viatge més emocionant de tots, que això gràcies a la simpatia y amabilidad que he tingut allà on anava. Finalmente, la fallera mayor de Junta Fallera de Sagunto, Ángeles Alós, quiso despedirse sin que la emoción empañara todas las palabras que había preparado para este gran día. Después de tantos años intentando conseguir este reinado, para Ángeles se planteaba bastante complicado un acto como este. Ángeles dedicó unas bonitas palabras a sus damas, a quienes las comparó con piedras preciosas, así como a sus padres y a su hermana Beatriz, que no podía contener las lágrimas. Para acabar su discurso, quiso darles muchísimos ánimos a Pilar Pons e Isabel Segura, quienes se convertirán esta misma semana en máximas representantes falleras del Camp de Morvedre. Gràcies a ells i al seu esforç, he complit el meu major somni, ser fallera major. He de dir que tinc els millors pares del món. També he d'agrair a la meva germana, que sempre estiguera pendent de mi, per a que en tot moment isquera perfecta de casa. A les meues ties i tios, que sempre han estat gaudint junt a mi. Voldria agrair especialment a mi tia Manu, la meva modista, que amb el seu ben fer en la costura ha treballat molt per a que tinguera sempre uns vestits preciosos, ideant sempre models nous i gaudint sempre amb molta il·lusió dels moments que hem viscut. Gràcies per tot, tia. No puc oblidar-me de Lorena, la meva maquilladora. Tantes maquillatges i moments agradables que hem compartit i junt a Àngel. Han fet un equip perfecte. Àngel Aranda, el meu perquet, que per a mi és molt més, és un amic, amb el que he compartit moments divertits i anècdotes moltíssimes. Àngel, gràcies per pentinar-me i ajudar-me a vestir-me moltes vegades. I per últim, si me permetiu, donaré pas a dos persones que dins d'una setmana seran les màximes representants del món faller morvedrí, Isabel y Pilar. Pero el turno de los discursos no finalizó con las falleras mayores, puesto que el presidente ejecutivo de Junta Fallera de Sagunto, Nino López, y el alcalde de la localidad, Alfredo Castelló, también quisieron dedicar unas palabras a las dos falleras que han representado el Camp de Morvedre alrededor de toda nuestra comunidad valenciana, así como fuera de nuestras fronteras. Que quan una fallera major es despedís, només serís el testimoni a que presentarà aquesta alta visibilitat al segon any, al següent any. Però perdura el reconeixement de les falles, perdura l'amistat i les relacions fraternes. El vostre magnífic any de regnat. Estic convençut que heu disfrutat de l'afecte de tots els fallers, de tots els veïns,
de tots els ciutadans i molt, els que vos aplaudien en cada pas que donàveu pel carrer. Tras los discursos, que se alargaron hasta bien entrada la madrugada, fue el turno del intercambio de regalos entre las falleras mayores y la Junta Fallera de Sagunto, para tener así un bonito recuerdo de este año tan especial de reinado. Bueno, las dos han vivido un año, yo creo que lo han sabido vivir, que es lo que hay que hacer, saber disfrutar de este año. Han estado en cada momento a la altura que se merece, nos han representado no solamente aquí en Sagunto, sino también en todas las ciudades, en todas las poblaciones de la Comunidad Valenciana que nos hemos desplazado, como fuera de la Comunidad Valenciana, como bien han dicho ellas, en Millau, en Francia, en Chechina, en Italia. Pues la verdad es que han sido unas dignas representantes y muy orgullosos de cómo nos han representado, tanto en nuestra ciudad como fuera de ella. De esta manera tan emotiva, despedían un largo pero efímero año las falleras mayores del año 2009, Ana Palacios y Ángeles Alós, un año con el que han soñado mucho tiempo y que se ha pasado mucho más rápido de lo que ellas esperaban. Pues todos, pero la exaltación, como he dicho en el discurso, exaltación, proclamación y Dalbaes, son todos unos recuerdos que me llevo un poquito de ellos y la verdad es que siempre lo llevaré en mi corazón. La verdad que sí que ha merecido la pena los esfuerzos que he hecho y más que hubiera hecho, porque ha sido un año estupendo y me lo he pasado genial. Sus familiares también estuvieron presentes en este acto que pone el broche de oro al reinado de Ángeles y Ana, y aunque supone un día de tristeza para ambas familias, también de tranquilidad por el trabajo bien hecho y de descanso al dejar atrás meses de estrés y de asistencia a una gran cantidad de actos. Va a ser de todos, de vosotros, de Junta, de todos un recuerdo formidable y no creo que lo echará de menos porque es un año muy intenso, pero nada, muy bien. Para ella precioso e inolvidable. ¿Y para la familia? Un poquito pesado, pero bien también. ¿Es cierto que fue Cristina, vuestra otra hija, la que le presentó sin que vosotros lo supierais? Es cierto. ¿Y cuál fue vuestra sorpresa? Pues que nos vimos ya metidos en esto y nos tocó seguir para adelante. Las falleras mayores de Junta Fallera de Sagunto, Ángeles Alós y Ana Palacios, despiden su año de reinado aquí en los Jardines Marblau, después de 12 meses intensos en el que las emociones y las lágrimas han hecho aparición más de una vez. Ahora ya solo nos quedan 7 días para iniciar el nuevo ejercicio fallero en el que Pilar Pons Corona e Isabel Segura Grau serán proclamadas y presentadas como las máximas representantes del mundo fallero del Camp de Morvedre.